Hola, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven a través del Facebook. Estamos una vez más, hoy miércoles, para llevar la enseñanza a la familia en este día tan hermoso que Dios nos ha concedido. Estamos gozosos porque podemos ver la mano de Dios día a día obrando en nuestras vidas. Les doy una bienvenida en esta tarde. Y antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración para poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor, por tu gracia, porque hasta este día, Señor, hemos podido ver, Señor, a tu cuidado, tu protección, Señor, tu favor para con nosotros, Padre Santo, Señor, y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú prepares el corazón, Señor, de cada hermano, de cada persona que va a estar escuchando, mirando esta enseñanza, recibiendo esta enseñanza, Padre, que sea un corazón receptible, Padre bendito, Señor, y que seas tú redarguyendo nuestras vidas, Señor, y edificando nuestras vidas, Padre. Pedimos que seas tu Espíritu Santo guiándonos en todo lo que hablemos, que en todo lo que hagamos en esta tarde. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues antes de pasar a tomar el tiempo para la enseñanza, quiero recordarles, hermanos, si usted desea contribuir con su diezmo, su ofrenda, lo puede hacer a través de la página web www.agapepicorrivera.com, o también lo puede mandar por correo a la dirección 4587 Durfee Avenue, Pico Rivera, California, 90660. También lo puede hacer el domingo durante el día, de 9 a 12. Puede venir y traer usted su ofrenda, su diezmo. Va a estar una persona encargada en el kiosco, la cual le va a poder atender conforme a lo que usted viene a hacer. Y gracias por sus contribuciones, hermanos, por seguir siendo fieles primeramente al Señor y a la iglesia, para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Es bien importante que nosotros atendamos en esto. Muchas gracias, hermanos. Ahora vamos a empezar en esta tarde, vamos a pasar a la enseñanza. Y el Señor me ministró a través del Salmo 51, y todos sabemos, es el Salmo básicamente habla de David en un tiempo muy difícil en su vida en que le falló al Señor. Pero lo vamos a aplicar, quiero dar una enseñanza, no me voy a basar tanto a lo que hizo, sino a lo que Dios trajo a David. Hay algo bien importante que entendamos, hermanos, y no le había puesto título, pero tengo estas dos cosas en mente. Dice perdón y restauración, que es algo bien hermoso para nuestras vidas. Cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, viene un tiempo difícil, pero gloria a Dios que hay perdón y hay restauración, y eso es lo que les quiero hablar a esta noche. De igual manera, esto va a ministrar a aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. Y Dios me ha dado una enseñanza, está hermosa, Dios me ministró a mí personalmente. Pero quiero que vayamos primeramente como introducción al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 19. En adelante voy a leer esta porción como introducción. Siempre tomo una porción diferente, pero tiene relación con lo que quiero compartirles en esta tarde. Dice la palabra de Dios, el versículo 19 del capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto refiriéndose al pecado de Adán y ahora la victoria que tenemos en Jesucristo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es algo bien hermoso, la gracia que viene a través de Jesucristo, el favor de Dios, el propósito de Dios. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y este es algo que nos da esa victoria, que nos muestra ese amor de Dios, que no nos dejó en esa condición de pecado, sino que preparó a Jesucristo, y Jesucristo vino a esta tierra. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Vamos a seguirle ahí seguida. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se hace una pregunta. ¿Vamos a seguir pecando?
Y luego dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora esto ya se refiere a alguien que conoce a Jesucristo. Ya cuando uno conoce a Jesucristo, uno ya no puede vivir en el pecado. No puede uno estar practicando el pecado porque Jesucristo nos ha hecho libres del pecado. Ahora vamos al versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que hace a Jesucristo cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado. Él nos perdona, como dice, nacemos de nuevo. Como le digo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y ahora andamos en vida nueva. Una vida en la cual no practicamos el pecado. No quiere decir que no vamos a fallar. Una cosa es fallar, pero otra cosa es vivir en el pecado. ¿Y por qué les quería leer esta porción? Porque vamos a hablar en el Salmo 51 y sabemos que David conocía a Dios. David sabía quién era Dios. Y vamos a ver lo hermoso, cómo Dios obró en la vida de David, a pesar de que le falló. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué es lo que hizo David cuando miró su condición o cuando supo de lo que realmente lo que había hecho y a quién lo había hecho? Y esto es algo bien importante en esta tarde que debemos aprender. Pero antes de entrar ahí, también quiero leer en Lamentaciones 3, 22, 23. Y tengo aquí adicional mi teléfono porque son varias citas bíblicas y no quiero estar hojeando mucho la Biblia porque vamos a tomar mucho tiempo y se va a estar oyendo cuando lo esté hojeando. Así que gracias a la tecnología lo puedo hacer rápidamente, ya lo tengo aquí. Dice el capítulo 3, versículos 22 y 23. Vamos a leer ahí, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces estamos ante un Dios misericordioso. Y es algo bien hermoso. Yo soy una de las personas que durante el trayecto a mi trabajo siempre me viene esta porción a la mente y siempre le digo, gracias Señor por tu misericordia, por este día que tus misericordias son nuevas, por esa nueva oportunidad que tú me das de poder ponerme a cuentas contigo y saber que tú me escuchas y saber que tú me perdonas y que tú eres un Dios restaurador. Como les decía al comienzo, es perdonador y restaurador, pero tiene que haber algo en la persona para que Dios pueda dar ese perdón y empezar esa restauración en la vida de esa persona. Y eso es todavía más fuerte en aquellos que le conocen, que en aquellos que todavía no le conocen. Entonces, como vamos a hablar de alguien que le conoce, quería leerles en Romanos y en Lamentaciones. Entonces veamos que la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos por esa hermosa misericordia de parte de Dios. Ahora sí vamos a ir al Salmo 51, muchos lo sabemos, lo leemos continuamente. Yo no he escuchado muchas enseñanzas del Salmo 51. Creo que una sola vez escuché una enseñanza del Salmo 51 y fue en un retiro. Este salmo se aplica mucho cuando se va a los retiros y porque se ministra al corazón, a la vida de las personas. Entonces es un versículo muy apropiado. Pero yo lo quiero, como Dios me lo dio, quiero compartírselos en esta tarde. Dice, primeramente vamos a leer el versículo 1. Ahí todos me siguen, si tiene su Biblia a la mano, el celular no, porque me está viendo por el Facebook. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y algo que me mostraba el Señor es que Él supo a quién ir. Él supo a quién acudir. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Pero por qué? Vamos a ver, todos sabemos el acontecimiento, lo que hizo David, cómo David adulteró con esta mujer que codició cuando debería salir a la guerra y estaba ahí en su palacio y miró a esta mujer, la codició y sabemos que él adulteró. Pero después de eso, Dios manda al profeta
que le haga ver lo que David había hecho. Y cuando David es reprendido por el profeta Natán, entonces él toma una acción. Podemos ver este salmo está describiendo cómo David reconoció su situación en la cual él se encontraba y cómo viene delante de Dios, como dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ese es algo que, como dicen, cuando uno falla es algo que uno tiene que reconocer. Hay una de las cosas que el Señor me ministraba, porque primeramente a quien fallamos es a Él, pero de igual manera fallamos a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean. Pero gloria a Él, gloria a Dios, que cuando David reconoció su pecado, su situación, su condición, y cómo fue reprendido por el profeta, él viene delante de Dios con esta actitud. ¿Y por qué te lo digo? Aquí dice, es importante entender Dios es santo y la importancia de vivir en santidad. Ahora eso es como otros como creyentes. Dice, muchas personas malentienden el amor de Dios para vivir pecando y diciendo, Dios me perdona. O sea, yo en otras ocasiones les he compartido, hay dos cosas bien importantes. Dios es amor, amén. Dios es compasivo, amén. Dios es misericordioso, sí, pero Dios es santo y Dios aborrece el pecado. A Dios no le agrada cuando le fallamos. Entonces podemos ver el corazón, aquí cómo sentía David en su corazón, que viene delante de Dios y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Por eso es que le leía en Lamentaciones. Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías, viendo toda la situación de cómo Dios lo había mandado a dar a conocer la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y todos los acontecimientos que vinieron al pueblo de Israel en ese entonces. Y esta es una de las condiciones en las cuales Jeremías, como diría en su corazón, ¿por qué me tocó a mí este tiempo? Pero él viene y trae esta palabra de lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces aquí de igual manera podemos ver en el versículo 1, dice David, conforme a tu misericordia. Wow. Llega humillado, llega reconociendo lo que ha hecho y sabe a quién ir. Dice, David sabe en la condición que se encuentra después de haber sido amonestado por el profeta y apela a la misericordia de Dios. Algo que también el Señor me ministraba y me llevó como leímos en Romanos, me llevó a cuando Adán falla a Dios en el huerto del Edén. Pues podemos ver cómo Dios toma la iniciativa de venir a Adán. Quizás Adán no se había dado cuenta de su situación, de lo que había acontecido, pero sí ya había experimentado algo en su corazón, en su vida. Porque cuando viene Dios y le habla, dice, ¿por qué te escondes, Adán? ¿Dónde estás? Y es algo, hermano, ¿nos podremos esconder de Dios? Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce cuando le fallamos. Quizás podemos escondernos de las primeras personas que están a nuestro alrededor, como trató de hacerlo David. Todos sabemos la cómo David, después de saber lo que había hecho, cómo había adulterado con esta mujer, manda a traer a su esposo y cómo después de todo lo vuelve a mandar y lo manda al frente de batalla donde perdió la vida esta persona. ¿Por qué? Porque David quería ocultar en ese momento lo que había pasado, pero no lo pudo ocultar de Dios. Pero Dios quería restaurarlo. Y yo te digo, amigo, hermano, Dios quiere derramar perdón en tu vida. Dios quiere darte perdón y quiere restaurar tu vida. Entonces podemos aprender aquí en el versículo 1 cómo podemos acercarnos a Dios como lo hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por eso dice en Lamentaciones una vez el versículo 22. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias. Si no fuera por la misericordia de Dios, el pecado ya nos hubiera destruido, hermanos.
Y es la condición en la cual se encuentran muchas personas aún, siendo destruidas por el pecado. Y yo te digo, hermano, si tú has pecado delante de Dios y le has fallado en esta noche, Dios quiere restaurarte. Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere el arrepentimiento. Entonces Él quiere llevarnos a un arrepentimiento para poder recibir el perdón. Ahora vayamos al versículo 2. Dice, cómo David se encontraba en una situación, él se siente sucio, le he fallado a Dios. ¿Qué he hecho? Teniéndolo todo, cómo Dios me ha mostrado su gracia, su misericordia y cuál es mi condición. Y luego por eso viene el versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque yo he conocido de personas que han pecado y cuando se les amonesta, se justifican. Empiezan a sacar que otras personas también han hecho lo mismo y se ponen en una condición en la cual Dios no puede obrar en sus vidas, en la cual se puede ver que hay orgullo, que no hay condición para que Dios pueda sanarlos, porque se están justificando, no reciben la reprensión. Pero podemos ver en el versículo 2 cómo David le dice, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, damos gracias a Dios porque Él nos ha limpiado. Dice su palabra que Él ya no se acuerda más de nuestra vida pasada, porque lo leímos en Romanos. Ahora andemos en nueva vida, ahora andamos en una nueva vida, y en esa vida hay que permanecer, hermano. En esa vida es la que Dios te quiere dar, amigo, en esta tarde, y lo puedes recibir a través de esta palabra. Vayamos a Isaías. Quiero que vamos al libro de Isaías. Aquí también lo voy a buscar en mi celular. El capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Miren algo que dice bien hermoso. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! No importa cuán grave haya sido tu pecado, si tú clamas a Él y te arrepientes, esto es lo que Dios va a hacer en tu vida. ¡Wow! Es algo hermoso, algo grandioso, que cuando le conocemos y entendemos la condición en la que nos encontrábamos, y entendemos la condición que nos lleva cuando pecamos, hermanos, hay que ver lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha dado vestiduras blancas y Él quiere que esas vestiduras estén blancas para cuando Él vuelva. Entonces aquí dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por eso les leía este versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Él lo quiso, David. Vino a ponerse a cuentas con el Señor. Y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que lo que Dios hace en la vida de aquel que le ha fallado. Hay muchas veces que nosotros tenemos algo blanco, ya sea una sábana, una playera, un pantalón, ¿verdad? Y cuando se nos mancha le echamos muchas veces por más cloro que le echemos, no queda blanco como estaba. Se va haciendo más amarillo, más amarillento, no sé, más color madera. Pero muchas veces no se vuelve a ver la blancura de esa prenda, ¿no? Aunque por más líquidos que se utilicen. Y muchas veces entre más líquido le pones, quizás la vas a romper. Pero gloria a Dios que el Señor nos purifica y nos da esa limpieza de pecado. Amén. Dale un aplauso ahí donde te encuentras al Señor, hermanos. Y seguimos adelante. Y recuerda, quizás tú has estado en una condición, no te digo que estás pecando, quizás has fallado, o tú, amigo que nos miras, quizás esta es la oportunidad que Dios quiere darte en esta tarde a través de esta palabra. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante
de mí. Dice, él entendió que mientras que no se confiesa y se reconoce lo que se ha hecho, el pecado está ahí y no se siente la persona de Dios, no siente la presencia de Dios, pues el problema en el ser humano es el pecado. Entonces, mientras una persona no reconoce su pecado, como dicen, va a haber esa aridez, esa sequedad en él, no va a experimentar la presencia de Dios como la experimentaba cuando le falla, al menos que le reconozca y venga a ponerse a cuentas con el Señor. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, Dios viene, perdona y empieza a restaurar. La restauración toma tiempo. Muchas veces le fallamos a Dios o pecamos delante de Dios y queremos que al momento de sentir lo que sentíamos como lo sentíamos anteriormente, pero toma tiempo para que Dios restaure tu vida. Pero Dios lo va a hacer, hermano, cuando te acercas delante del amigo, cuando tú vienes delante de Él y reconoces. Dice, Señor, quita mi pecado, Señor. Dame esa libertad, porque recuerden que el pecado te esclaviza, pero cuando viene Jesucristo te hace libre y te da esa libertad. Dice el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, hermanos, salvación. Entonces aquí dice, contra ti solo he pecado. Él reconoció a quién le había fallado. Entonces, primeramente, cuando pecamos, hermanos, fallamos a Dios, a Él. Muchas veces nos preocupamos que las personas no se enteren, pero hermano, le fallamos a Él y Él va a tratar con nosotros. Pero gloria a Dios, hermano, porque si podemos ver en Adán, Dios vino. En David, Dios mandó al profeta. O sea que Dios quiere que nosotros recibamos ese perdón, esa restauración. Porque muchas veces como seres humanos vamos a ser como Adán, nos vamos a querer esconder o lo vamos a querer ocultar. Y dice la palabra de Dios que todo va a salir a la luz. Entonces cuando venga de parte de Dios, te muestre, hermano, recibe esa exhortación y acércate, Señor, y humíllate delante de Dios para que puedas recibir el perdón. Y gloria a Dios que Él no es como nosotros, hermanos. Que si fuera como nosotros, olvídate, para perdonar, somos duros. Pero Él no. Él quiere un corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás, oh Dios. Así que esta es la oportunidad que tenemos delante de Dios. Gloria a Dios que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios vivo. Y cuidado también, hermano, no se puede jugar con Dios. Así que es bien importante que cuando le fallemos, vengamos delante de Él. Y esto es lo que quiero transmitirte, hermano, saber que Dios quiere la restauración de uno, Dios quiere la pureza de uno, Dios quiere que vivamos en santidad, Dios quiere tener comunión contigo. Y eso es lo que nos une, como dicen, el perdón, el vivir en santidad, porque recuerda que el perdón nos aleja de Él. El pecado nos aleja de Él. Entonces es bien importante que atendamos a eso. Dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y podemos ver esto que por la desobediencia, la consecuencia en el huerto del Edén, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces podemos ver que tenemos la tendencia, como dicen, al pecado. Como dicen, porque lo traemos en nuestra naturaleza. Entonces es bien importante que cuando vengamos a Jesucristo y Él nos perdona y nos da una nueva naturaleza. Entonces aquí David está reconociendo y está dando a entender esto. Dice, la condición en la cual nacimos a consecuencia del pecado, Adán y Eva. Así cuando nosotros pecamos viene una consecuencia. Entonces ahora yo quiero hablarte qué pasó por el pecado de Adán y Eva. Básicamente vino todo esto a nuestra vida, al ser humano, ¿no? Entonces también cuando fallamos vienen consecuencias a nuestra vida y muchas veces se puede afectar a nuestra familia, a las personas a nuestro alrededor. Entonces es bien importante, hermanos, que tomemos muy en cuenta esto, muy en serio, y que cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos la santidad, cuidemos la salvación con temor, con temblor. Es bien importante. David sabía
lo que Dios, la promesa que Dios le había dado, sabía las bendiciones de Dios y él quería estar bien delante de Dios. Y algo bien interesante, al final Dios lo llama, dice David, conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque él sabía a quién ir cuando fallaba y sabía cómo llegar a él. Sabía que era mejor venir delante de él que Dios lo pusiera en las manos de los hombres. Sabe lo que es el hombre. Entonces es algo bien importante. Versículo 6, vamos al versículo 6. Creo que voy a darme un poquito más prisa. No quería hacerlo tan detallado, irme tan despacio por el tiempo. Dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y este es algo bien hermoso. Dice, Dios nos lleva a que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Él trata personalmente con nosotros y en esa comunión íntima nos hace ver nuestro pecado y nos muestra su amor. Entonces es algo bien hermoso, que es, cuando fallamos es algo personal. Y personalmente tenemos que ir delante de Dios y acercarnos con ese corazón contrito y humillado. Dice, y el 7 dice, pide por limpieza y restauración. Así que es algo bien hermoso. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces es algo bien importante, hermanos, la limpieza de corazón, la pureza de nuestra vida, de pureza, nuestra vida transparente, como hijos de Dios. Y aquí David dice, Señor, quita esa inmundicia, quita eso que me está molestando, Señor, por haberte fallado. Y como les decía, Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que volvamos a sentir su presencia. El Espíritu Santo quiere venir y morar de nosotros. Él quiere que tengamos comunión con Él, porque esa es la vida hermosa en Jesucristo Jesús. Seguimos adelante. Dice el 8, miren lo que dice en el 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Este versículo 8 es, hermanos, porque cuando pecamos y cuando no venimos delante de Dios, tu vida se hace una vida seca, árida. He platicado con algunas personas que le han fallado a Dios, que han pecado, y me han compartido que es muy feo lo que se siente. Me decía una de ellas, he tratado de acercarme nuevamente a Dios, pero no experimento lo que experimentaba antes. Su gozo, conozco su palabra, leo su palabra, tengo conocimiento en su palabra, pero mi pecado me ha secado. Mi pecado no me hace sentir la presencia de Dios. Pero lo conocí más adelante cuando Dios lo restauró, hermanos. Y wow, este varón de Dios me enseñó mucho. Veía cómo se levantaba temprano a clamar a Dios, buscando el rostro de Dios. Y yo estaba comenzando los caminos del Señor y dije, wow. Yo oraba 15, 20 minutos en ese entonces. Y yo lo miré por horas ahí llorando y gimiendo. Y yo decía, me quedaba impresionado, y empecé a ver cómo alababa a Dios, cómo me explicaba la palabra del Señor, pero fue porque vino delante de Dios y Dios lo restauró, pero tomó tiempo. Pero me dijo, Beto, cuídate de fallar a Dios, que no te pase lo que me pasó a mí. Por eso dice aquí, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque cuando le fallamos a Dios, lo primero que experimentamos es ese gozo se va de nosotros. No experimentamos su paz. Es una vida seca. Pero gloria a Dios, que cuando venimos delante de Él nos restaura y no nos deja en esa condición. Gózate, hermano, porque Dios es misericordioso y compasivo. Dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces es algo bien hermoso. Dice, aquí también quiero ir a dos porciones. Voy a ir a una de las porciones que está en Miqueas 7:19, y de igual manera lo voy a buscar aquí en mi celular. Miqueas 7:19, y mira lo que dice, algo bien hermoso.
Miqueas 7:19. Amén. Dice la palabra de Dios: el volver a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es algo bien, bien hermoso. Y mira, dice más arriba, dice el versículo 18: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios hace, hermano. Ese es nuestro Dios. Entonces es algo bien, bien hermoso de parte de Dios. El versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Por eso es que les decía también, hermanos, cuando Dios nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Y Él no quiere que nosotros los traigamos a la memoria. Por eso Él los manda al fondo del mar, para que nosotros ya no vayamos y los busquemos como buzos, como he escuchado predicaciones o enseñanzas de mis pastores. No quieran ponerse un traje de buzo y buscar aquello que ya Dios te lo quitó y lo echó al fondo del mar. Eso es algo bien hermoso. Entonces es lo que decía David: Señor, por favor, ya no quiero que esto esté delante de ti, Señor. Yo quiero tener esa comunión que tenía contigo, Señor. Saber que tú me respaldas, Señor. Saber que tú estás conmigo. Eso es algo hermoso que como cristianos, como hijos de Dios, debemos anhelar siempre. Estar bien delante de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y mira el 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu. Porque si Dios quita su Espíritu Santo de nuestras vidas, hermanos, estamos muertos. No hay vida. Dice: dame un corazón nuevo, Señor, un corazón limpio, Señor. No me quites delante de tu presencia. Y yo te digo, amigo, si tú todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, eso es lo que Dios hace en tu vida. Él viene y te da un corazón nuevo, una vida nueva, y deposita su Espíritu Santo en tu vida, y vas a tener esa comunión con Él y vas a estar en su presencia. Hermanos, eso es lo hermoso de nuestro Dios. Si le fallas, hermano, nuevamente reconcíliate con Dios y Él te restaurará, Él te perdonará y volverás a tener esa comunión que tenías, como la tenías antes. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Vamos al versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué bonito. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. No apartes tu presencia, Señor. No borres mi nombre del libro de la vida, Señor. Que mi nombre esté ahí escrito, Señor. Recuerda, hermano, que dice la palabra de Dios que Él comenzó la obra y la perfeccionará hasta su venida. Entonces, vuélveme el gozo de tu salvación. Y eso es algo bien hermoso, porque cuando uno experimenta la restauración de Dios, ese gozo está en uno y wow, y no para uno de alabar a Dios. De igual manera, cuando uno le conoce, hay un gozo inefable dentro de uno, tan hermoso que muchas veces no lo puede expresar a las personas, o no lo pueden entender, pero solamente aquellos que han experimentado el perdón de pecados y la restauración pueden entender de este gozo que Dios da. Amén. Y de esta vida que Dios da. Dice el versículo 19. El 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Entonces, de igual manera, cuando uno es perdonado, cuando uno es restaurado, uno comparte aquellos de cómo es la misericordia de Dios, cómo es el amor de Dios. Y de igual manera, cuando uno ha fallado, le dice a otro hermano: cuidado, cuida tu vida, hermano, cuida tu relación con Dios. No descuides, dice la palabra de Dios, que aquel que se crea que está firme, que cuide. Entonces es bien importante, hermanos, que nos mantengamos alertas, despiertos, sobrios, y que cuidemos nuestra relación con el Señor, que no nos desviemos, que no quitemos nuestros ojos de Dios y que no pongamos nuestro corazón, nuestros ojos en aquello que no es agradable a Dios. Y líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Y por qué de homicidios? Porque él, de igual manera, él adulteró y cometió homicidio. Entonces el Señor dice: quita todo eso, Señor.
que no haya ese corazón en mí, Señor, que haya un corazón nuevo, como lo acabamos de leer. Entonces, que Dios nos guarde de todo esto, como dice en el Padre Nuestro, guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de todo aquello que nos puede alejar de ti, de tu presencia. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y yo te digo, amigo, si tú todavía no le conoces, no has aceptado a Jesucristo como tu salvación, no puedes tú hacer nada para recibir el perdón de Dios, porque Jesucristo lo hizo. Lo que tú tienes que reconocer es que Él es el único que puede perdonarte y Él es el único que puede darte vida eterna. Hermanos, si le hemos fallado a Dios, sabemos que por más muchas cosas buenas que hagamos, eso no nos va a justificar delante de Dios. Lo que nos va a justificar delante de Dios es venir con un corazón contrito y humillado, reconociendo a quien le hemos fallado y pidiendo perdón, apelando a su piedad, a su misericordia, como lo leímos en el versículo 1. Entonces es algo bien hermoso, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, un corazón que se duele, un corazón que reconoce que le ha fallado. Entonces Dios es el camino para que te puedas acercar y recibir el perdón y el camino a la restauración. Vamos a terminar con el versículo 18 y 19. Con esto vamos a terminar en esta tarde. No quería tenerlos bastante tiempo, pero quería compartirles esto que Dios me dio a través de este salmo. Yo sé que muchos lo enfatizan a David y cómo sucedió todo. Pues yo quería traerlo a nuestra vida, a aquellos que todavía no le conocen de igual manera. Pero miren el 18 lo que dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y esto está hablando ya también de Jerusalén, del pueblo de Israel. Todos recordemos que también el pueblo de Israel falló muchas veces, y las consecuencias que vinieron al pueblo de Israel y también las consecuencias que vinieron a David podemos ver, pero gloria a Dios que Dios lo restauró. Y yo te digo, hermano, va a haber consecuencias cuando le fallamos a Dios, pero Dios restaura, la misericordia de Dios es grande. Y quiero ir a Jeremías capítulo 50, y esto me ministró bien hermoso, y el Señor me lo puso en mi corazón porque mi esposa leía el libro de Jeremías, y cuando me compartió este versículo, yo lo tomé y dije, Señor, este versículo quiero ponerlo también en esta enseñanza, y el Señor me lo dio. Vamos a ver Jeremías 50, 19 al 20. Amén. Aquí en la tecnología más rápido. 50, 19 al 20 dice: y volveré a traer a Israel a su morada, y paseará en el Carmelo, y en Basán, y en el monte Efraín, y en Galá se saciará su alma. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos! Ese es el perdón que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y ya para terminar, antes de hacer el llamado a una oración, te voy a dejar con esta porción que se encuentra en el Nuevo Testamento, y con esto vamos a terminar. Es una porción que está en el libro de Apocalipsis. Yo sé que la hemos escuchado muchas veces, pero es algo que tenemos que tener bien en cuenta, bien presente, quién es Dios y la necesidad que tenemos de 22:11, creo que me equivoqué de versículo. 21:11, ¿será 21:11? Oh, pero sí. Ok. Amén. Sí, 22:11 dice la palabra de Dios. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Entonces, hermanos, Dios nos llama a la santidad. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y ser santos como yo también soy santo. Y este es lo hermoso de Dios, la misericordia, la gracia. Entonces te quería hablar acerca del perdón, la restauración que Dios tiene para cuando le fallamos y de cómo debemos acercarnos a Él. Antes de terminar, no quiero irme sin antes a hacerte este llamado. Tu amigo que nos miras por Facebook, si aún no entregas tu vida a Jesucristo, repite conmigo esta oración. Si tú reconoces tu situación, como estás delante de Dios, repite conmigo y vas a recibir ese perdón y la salvación. Padre, yo reconozco mi pecado, Señor. Yo reconozco que nací, Señor, con esa tendencia, Señor, con esa semilla, Señor, en mi vida, Señor, y que he pecado a través de mi vida, Señor. Reconozco que solo tú, Señor, puedes perdonarme, restaurar mi vida, Señor, y darme una vida nueva, Señor. Yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que tu sacrificio en la cruz, Señor, y tu resurrección, Señor, me dan la victoria, Señor, y el perdón de mis pecados, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y me des tu Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad, Señor. Un Espíritu que me guíe, Señor, y que me mantenga en pureza, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, si tú le has fallado al Señor, recuerda, acércate a Dios. Dios está esperando. Él ya se acercó a ti. Él descendió. Y así como vino a Adán, como vino a David, le exhortó y le amonestó a través del profeta, Dios te vino en esta noche y te amonesta a través de la palabra. Acércate y serás perdonado y restaurado. Buenas noches, hermanos. Que Dios me les bendiga. Gracias por su atención. Un gozo, un privilegio para mí compartirles. Antes de terminar, quiero darles un anuncio bien especial. Dice, este domingo, servicio en persona y en vivo en Facebook de 9. Busquen el evento en la página de Facebook para las reglas del servicio. O sea que ya va a haber ahí va a estar toda la información acerca de cómo se estará llevando a cabo el servicio próximamente. Así que es bien importante que tomemos todo esto en cuenta. Dios me les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.